capítulo 27, versículo 45. Usted ve que en el versículo que vamos a leer nos habla de un eclipse solar. Amén. Hay un eclipse aquí. Este fue sobrenatural, porque para que haya un eclipse solar, la luna tiene que interponerse entre el sol y la tierra. Pero aquí hubo un eclipse de 3 horas, y la palabra dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Amén. Y yo quiero hablar acerca de tener cuidado con los eclipses espirituales. Amén. Vamos a ir también a Hechos, capítulo 1. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Repito, cuando Jesús muere en la cruz, hubo un eclipse. Y aquí en Hechos, capítulo 1, del 9 al 12, nos habla de cuando Jesús se fue de esta tierra y ascendió al cielo. Y nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, oiga bien, y habiendo dicho estas cosas, cuando uno lee la palabra tiene que ponerle sentido, porque el Espíritu Santo le habla a uno a través de los pequeños detalles. Aquí dice que Jesús les habló y ellos lo vieron. Y lo tercero dice: y fue alzado. Y lo cuarto dice: y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Esa nube era, en el Antiguo Testamento se llamaba la Shekinah de Dios. Dios se manifestaba en forma de una nube. Guió a Israel protegido por una nube. Esa nube era la nube que descendía en el templo de Salomón, en el tabernáculo. Amén. Esa nube era la presencia de Dios. Yo quiero que usted, para que se sitúe, en Hechos 1 encontramos el último mensaje de Jesús. Y el último mensaje fue: y recibiréis poder y me seréis testigo a todas las naciones. Y ellos le preguntaron que cuándo iba a restaurar el reino, cuándo iba a volver. Y él dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, que el tiempo de la venida del Señor le compete a Dios. Pero cuando yo leí este versículo, a cada uno Dios le habla a su forma, me llamó la atención cuando dice la palabra que una nube le ocultó de sus ojos. ¿Por qué? Porque hasta ahora ellos habían podido ver a Cristo como usted me está viendo en esta tarde, o como yo le veo a usted. Pero a partir de ahí ya no iban a ver a Cristo físicamente, lo tenían que ver espiritualmente. Es verdad que Cristo se le manifestó a Pablo y se le manifestó a otras personas, pero a partir de ahí la relación cambió. Pasó del plano físico al plano espiritual. Y ese es el problema, que a veces cuando no vemos a Dios físicamente y lo podemos ver y lo podemos tocar, podemos padecer una crisis, un eclipse. Algo se puede nublar en nosotros. Amén. Y en esta tarde yo quiero hablar de esos eclipses espirituales. Amén. Que muchas veces, aunque Dios esté con nosotros, aunque Dios está a nuestro lado, como que nos nublan, así como esa nube le ocultó de sus ojos. Esos eclipses como que interfieren, amén, se interponen para que no veamos, aleluya, que Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Amén. Así que en esta tarde vamos a pedirle, hermanos, ¿saben qué es lo bueno del eclipse? Que no dura para siempre. Amén. El eclipse tiene fecha de caducidad. Y yo siempre le digo a cada persona: su problema tiene fecha de caducidad. Amén. Su problema tiene, aleluya, un final de término. Ese eclipse que hubo en la cruz solo duró 2 horas. Yo no sé el tiempo que tiene su problema, pero una cosa sé, que dice la Biblia que brillará el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Yo no sé cuánto le damos a Dios la gloria. Detrás del eclipse hay una luz que brilla, y detrás del problema que podamos tener en esta tarde brilla la luz de Dios, brilla la luz
luz de la promesa, brilla la luz del poder. ¿Cuánto le damos a Dios alabanza y honra? Padre, te adoramos en esta preciosa tarde, te damos la gloria. Queremos hablar de eclipses espirituales, pero queremos hablar no de una fe que se va a eclipsar, sino de un sol de justicia que va a brillar para cada uno de nosotros. Te entregamos en esta tarde este altar, cada vida, cada batalla, cada lucha, cada problema, Padre, cada conflicto, Dios mío. A veces el enemigo nos quiere quitar la visión, nos quiere robar, aleluya, así como aquellos discípulos estaban en el monte y estaban mirando el cielo, pero hubo una nube que se interpuso. A veces hay nubes, hay obstáculos, hay barreras, aleluya, que se interpone, pero gloria a Dios, aleluya, que en tu poder, en tu misericordia, en tu amor somos más que vencedores, aleluya. Y cuando se va la nube y se va la sombra y se van las tinieblas, podemos ver que tu luz sigue brillando sobre nuestros corazones. Brilla en esta tarde, brilla en cada corazón, brilla en cada mente, brilla en cada hogar, brilla en cada familia. Ahí donde hay enfermedad, trae brillo de sanidad. Ahí donde hay tristeza, trae brillo de gozo. Ahí donde hay dolor, trae brillo de consuelo. Que brille tu luz en esta tarde. Brilla Jesús en esta hora, brilla Jesús en esta hora, brilla mi Jesús en esta hora, brilla mi Rey en esta hora. Paséate en este lugar, brilla a través de tu palabra y recibe la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Den un aplauso al Señor y tome asiento. Oh, a Dios sea la gloria. Dios es comparado en la Biblia, en algunos casos, con un sol. En Malaquías se le llama el sol de justicia. En el Salmo 84 se dice: sol y escudo es el Señor. Gracia y gloria traerá el Señor, no quitará el bien a los que caminan en integridad. Salmo 84, 11 y 12. Malaquías 4:2 le compara al sol. Y Malaquías 3:20 también. El sol de justicia. Ese sol de justicia fue el que brilló en la cruz para perdonar sus pecados y perdonar los míos. Ese sol de justicia es el que ha brillado en muchas cárceles y ha sacado a personas encadenadas del poder de las tinieblas. Ese sol de justicia brilla las 24 horas, porque la palabra me enseña que en el cielo nunca se pone el sol, porque el sol es nuestro Señor Jesucristo. Cuando le damos a Dios honra y alabanza, ese sol de justicia es el que le está haciendo brillar a usted en esta tarde. Ese sol de justicia es el que lo ha iluminado, el que lo ha perdonado, el que lo ha restaurado, el que le ha guiado y le va a guiar en la oscuridad. Así como Israel iba alumbrado de día y de noche, créame, hermano, que usted y yo tenemos luz las 24 horas del día. Y me estoy refiriendo a la luz de Dios, que es gratuita, que es eterna y que no se agota. Mi alma alaba el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Pero cuando el diablo ve al creyente bajo el sol, porque el sol es el que da calor, el sol es que calienta la tierra. Sin la luz del sol estaría congelada, y el creyente sin la luz de Cristo estaría congelado. El sol es el que da vida, y el creyente sin la vida de Cristo estaría muerto, porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El sol, aleluya, mata las bacterias, y cuando brilla el sol, toda bacteria de derrota y de desánimo muere en nuestra vida. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. El sol es el que ayuda a que las plantas, aleluya, realicen el proceso de la fotosíntesis, aleluya, y den fruto. Y ese sol es aquel que ha hecho que nuestra vida dé fruto para la gloria de Dios. Si hay fruto en tu vida, es porque el sol de justicia brilla sobre ti. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Hay serpientes que han muerto por el poder de la luz del sol, y la luz del sol que brilló en el Calvario mató a la serpiente, al diablo. Oiga, ¿cuántos pueden darle gloria a Dios en esta hora? El sol es aquel que nos alumbra. El sol de Dios nos guía. El sol de Jehová, aleluya, nos ayuda en los momentos más oscuros de nuestra vida.
Y a veces vamos caminando a la luz de ese sol. Pero así como un eclipse se forma por la interposición de un cuerpo, ese cuerpo extraño en muchos casos es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Usted ve Pedro, que cuando el Señor lo llamó, el sol de Cristo empezó a brillar sobre Pedro. Y ese sol empezó a cambiar la vida de Pedro. Ese sol empezó a abrirle el entendimiento. Pedro fue probablemente el primero que entendió que Jesús era más que un carpintero, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Ese sol fue que vino a la mente de Pedro y lo iluminó desde el cielo. Y él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese sol fue el que vino a la mente de Pedro. Y cuando muchos volvieron atrás, Pedro dijo: ¿a quién iremos? Como queriendo decir, no hay otro sol que se iguale al sol de Dios. Oiga, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Fue ese sol, aleluya, que alumbró los corazones de aquellos hombres entenebrecidos y los guió. Y hay un momento cuando tú estás bajo el brillo del sol y tienes gozo y estás guiado por Dios y entiendes la palabra. Porque, hermano, para entender esta palabra, la luz de Dios tiene que venir a tu mente y a la mía y abrirlos el entendimiento. Oiga, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Y ahora, cuando uno lee, yo oí de los hebreos que cuando se van haciendo mayores, viejos, para leer la Biblia, ellos sacan la Biblia a la luz del sol para entender esta palabra. No se entiende con la filosofía humana, se entiende con la revelación divina. Oiga, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y el que tiene el sol de Jesús entiende la palabra, sabe que la Biblia es un libro y no cualquier libro, sino que toda la escritura es inspirada por Dios. Alma mía, alaba a Jehová en esta hora. Y cuando el sol brilla, uno entiende el propósito de Dios para su vida. Por eso la palabra habla de luz y de tinieblas. Cuando Jesús se manifestó en el monte de la transfiguración, ¿qué dice? Que sus vestidos se hicieron blancos como la luz del sol. Pues cuando el Señor se revela, repito, uno ve a Cristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como el único cuyo brillo nadie puede igualar. Ningún hombre ha brillado y podrá brillar como brilla Jesús. Pero entonces, cuando tú estás bajo ese brillo, el diablo quiere traer un eclipse a tu vida. Le pasó a Pedro. El primer eclipse, porque estoy hablando de eclipses espirituales, le vamos a llamar el eclipse de la fe. Hermano, cuando tú tienes fe, tú puedes caminar sobre las aguas. Cuando tú tienes fe, caen 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llega. Cuando tú tienes fe, crees que Dios te va a proveer. Cuando tú tienes fe, caminas seguro. Cuando tú tienes fe, nadie tiene que decirte que ores, porque hay una fuerza que te motiva a invocar el nombre del Señor. Cuando tú tienes esa luz brillando, ese sol, quieres estar. Oiga, hermano, oiga, si uno físicamente se acerca al sol, uno moriría quemado. Pero cuando uno se acerca a Cristo, hermano, a ese sol de justicia, ese sol es tan poderoso, pero no quema, lo mantiene a uno calientito. Cuando le damos a Dios la gloria, lo mantiene a uno, hermano, lleno de calor, de vida. Por eso Pedro, cuando se acercó al sol, él quería estar cerquita del sol. Y el Señor dijo: todos vosotros, en Lucas capítulo 22, Lucas 22, verso 31 y 32, el Señor dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí. Lucas capítulo 22. Bendito el nombre del Señor. El Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti
Para que tu fe no falte, en el griego significa para que tu fe no se nuble totalmente, para que no la pierdas totalmente. El Señor le está diciendo: Pedro, tu fe va a sufrir un eclipse. Algo se va a interponer entre tú y yo, y es el enemigo, porque él te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y ustedes lo que le pasó a Pedro a partir de esa noche. Aunque Pedro dijo: Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Aleluya. Eso es bueno, que uno tenga esa disponibilidad. Pero a Pedro le faltó decir: con tu ayuda no te negaré. Porque sin la ayuda de Dios podemos caer como cualquier persona. ¿Cuánto le damos a Dios la adoración? Pero entonces Pedro le dijo: yo. Pedro confiaba en su yo. Amén. Más que en el Señor Jesús. Y usted sabe lo que pasó con Pedro. Pedro empezó a seguirle de lejos. Pedro negó al Señor. Pero la palabra en Malaquías dice: para los que me aman nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. En un momento cuando Pedro está ahí como que nublado, como que no ve nada, él levantó la mirada y vio a Jesús que lo estaba mirando, y volvió a brillar el sol de nuevo en el corazón de Pedro. Cuando le damos a Dios la gloria, y salió fuera. Oiga, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Cuando el sol brilla, uno puede estar en las tinieblas. Cuando el sol brilla, uno tiene que abandonar la oscuridad. Cuando el sol brilla, uno tiene que abandonar lo que le lleva a negar a Jesús, y salió fuera. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús para sacarlo a uno fuera? Que no hay diablo que nos pueda retener con la ayuda del Señor. Salió fuera. Ay, ¿cuántos pueden bendecir a Dios? Salió fuera. Y en el nombre de Jesús, el diablo ha ideado muchas cosas para hacernos caer, pero Dios nos ha sacado fuera, porque muchas son las aflicciones del justo, pero en todas ellas Jehová lo librará. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y Dios se las arregla y nos saca fuera. Y cuando salimos fuera, otra vez vuelve a brillar la luz del sol. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y ahora Pedro allá afuera lloró amargamente, lloró, se arrepintió. Cuando brilla Dios en nuestros corazones, lloramos. Cuando brilla Dios en nuestros corazones, nos arrepentimos. Y cuando brilla Dios, nunca le vamos a dejar. Pedro lloró porque cuando el sol volvió a brillar, le partió el corazón a Pedro, se lo quebrantó y volvió a acercarse al Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que aunque hubo un eclipse en la fe de Pedro, la fe de Pedro volvió a brillar. En esta tarde, hermano, tu fe tiene que estar brillando. Amén. Tu convicción, el que tú estés seguro que Cristo es el Hijo de Dios, tu Señor, lo más importante en tu vida, tu Salvador. Hay otra clase de eclipse, y a este segundo tipo de eclipse le podemos llamar el eclipse de confianza en Dios. Hay un eclipse cuando uno va confiando en Dios. Y yo quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 27. Usted sabe, yo lo repetí ayer, que el Señor le dijo a Pablo que tenía que llegar a Roma. Pero el viaje fue con grandes dificultades. Porque el que Dios esté con nosotros no nos exime de dificultades, de luchas. ¿Y sabe qué sucede? Que en aquellos tiempos se navegaba dependiendo del sol, de las estrellas. No era como ahora. Así se navegaba. Y mire que fue un ataque tan terrible de las tinieblas, que en Hechos capítulo 27 versículo, aleluya, 20. Si ya lo tiene, puede decir amén. Le estoy diciendo que un eclipse es cuando el sol se oculta
por la interposición de un cuerpo extraño. A veces ese cuerpo extraño son tribulaciones que tú tienes, problemas, y como que te subes a la nave, y en la medida que vienen los problemas, como que el diablo te quiere hacer creer que Dios te ha dejado, que Dios te ha abandonado a tu suerte. Le pasó aquí a Lucas en Hechos 27, verso 20, dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ¿qué dice? Ya habíamos perdido toda esperanza de conservar la vida. Cuando te viene ese eclipse, ¿qué es lo que el diablo quiere? Apagar tu esperanza, que no brille la luz de la esperanza. Pero yo tengo malas noticias, porque yo estoy predicando en esta tarde que cuando viene un eclipse, la luz del sol vuelve a brillar. Cuando le damos a Dios la gloria, yo estoy diciendo que yo me puedo en un momento desanimar, pero no voy a estar toda la vida desanimado. Yo me puedo enfermar, pero no voy a estar toda la vida enfermo. Yo puedo caer, pero no voy a estar toda la vida caído, porque los jóvenes flaquean y caen, pero Jehová los levanta y tiene misericordia. Porque si 7 veces cayera el justo, 7 veces le levantará Jehová. Oiga, ¿cuántos lo creen? Aleluya. Puede venir un problema, pero el Dios que yo amo es más grande que ese problema. Puede que ahora no vea nada, pero el sol, diga, el sol volverá a brillar. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Volverá a brillar la esperanza, volveré a brillar, aleluya, la luz, volveré a ver las metas, volveré a ver, aleluya, lo que Dios tiene para mi vida. Lucas dice: ya habíamos perdido toda esperanza, pero ahí había uno en la nave, que era Pablo, aleluya, que se fue de rodillas. ¿Sabe por qué uno ora, iglesia? ¿Sabe por qué uno ora? Pues cuando uno ora, el Señor lo ilumina. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Cuando uno ora, brilla la luz del sol. Cuando uno ora, yo no sé usted, pero cuando uno ora, ve las cosas de manera diferente. Puede que por fuera no vea nada, pero es que para ver algo por fuera, primero hay que verlo por dentro. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Lo que yo vea afuera, primero tengo que verlo dentro. Primero Dios me ilumina por dentro para que vea la luz por fuera. Oiga, ¿cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Oiga, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Y ahí estaba un hombre de rodillas. Y cuando un hombre ora, cuando hay una mujer que ora, tarde o temprano brillará la luz del sol. Oh, siento la presencia de Dios. Y se habíamos perdido toda esperanza. Cuando uno cae en un eclipse de esos terribles, y uno dice: uff, no salgo de una y ahora caigo en otra, se te va nublando el sol. Amén. Pero cuando tú oras, en vez de estar hablando palabras negativas, gracias, Señor. Mira, me viene ahora que a veces Dios tiene que permitir que todas las luces se apaguen aquí abajo, para que uno aprenda a depender de la luz de arriba, de la de Dios. Porque estas luces son traicioneras. ¿Cuántas veces usted ha estado en su casa y de repente se le ha apagado la luz? Si no puede cambiar el bombillo, pero repito, en el cielo, el sol de Dios, la luz de Dios, nunca se apaga. Amén. Allá siempre hay luz. Y aunque tú pases por una batalla que no veas luz aquí abajo, confía que tu luz va a venir de arriba. ¿Cuántos dicen amén y le dan la gloria a Dios? Amén. Entonces, a veces viene un eclipse que de repente la esperanza de uno se nubla y pierde uno la esperanza. Pero entonces Dios trae su solecito y dice: voy a hacer brillar otra vez tu esperanza. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? A Dios sea la gloria. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Por eso, hermano, cuanto más arrecia la tormenta, más uno debe apartar tiempos en oración con Dios. Amén.
Porque Dios va a hacer que brille la luz de la esperanza. Y una persona, hermano, al que el Señor le devuelve la luz, es una bendición, porque contagia de esa luz a otros. Una persona desanimada, oye hermano, qué difícil es viajar en una tempestad con alguien que te vas quitando la poca luz que tienes, te va desanimando. Pero qué lindo es cuando hay alguien que dice: esto es un eclipse temporal, volverá a brillar la luz del sol. Si salimos y el sol brillaba, ten por cierto que llegaremos y veremos el sol del principio brillando sobre nosotros. ¿Cuántos pueden darle a Dios la adoración? Aleluya. Ay, mi alma, Pablo dijo: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Entonces tenemos el eclipse de fe, tenemos el eclipse de esperanza. Este tercer eclipse es tremendo, el eclipse de ánimo. Cuando el sol brilla, uno está pero con un ánimo, hermano. Y le estoy hablando de Elías. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19. Le estoy hablando de Elías. Cuando el sol de la presencia de Dios está sobre uno, uno puede desafiar a los Baales. Uno puede creer que va a caer fuego del cielo y que el diablo va a ser avergonzado. Cuando el sol brilla, uno ora por la lluvia y la lluvia cae. Cuando el sol brilla, uno puede decirle: aleluya, una grande lluvia se oye. Y cuando el sol brilla, uno corre, uno cree. Pero llega un momento cuando el diablo dice: voy a ponerle un eclipse a este profeta, a este pueblo. Y entonces Jezabel, Primera de Reyes 19. Hay poder en el nombre de Cristo. Te adoramos, oh Dios. Primera de Reyes 19. A Elías le llegó un mensaje. Amén. Aleluya. Aquí en Primera de Reyes 19:2 vino Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Hermano, te quiero decir algo: el sol de tu futuro está en las manos de Dios. Tu mañana está en las manos de Dios. Si el sol te brilló hoy, ten por cierto que va a seguir brillando mañana. Que nada te nuble el sol. Mire, no permita mensaje negativo que le diga que usted no tiene mañana. Deje que brille el sol de la palabra, de la promesa, de la confianza. Porque si usted acepta eso, hermano, ahí viene un eclipse sobre su ánimo. Amén. Y Elías se bajó. ¿Por qué no vienen esas bajonas? Esas bajonas que de repente como que decaemos. Porque hay un eclipse sobre nuestro ánimo. ¿Y dónde terminó Elías? Debajo de un árbol, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Pero yo siempre le digo a las personas: si Dios te diseñó para el monte, tú no puedes vivir debajo de un árbol. Si Dios te diseñó para estar arriba, tú no puedes conformarte con estar abajo. Tienes que decirle: Señor, levántame, vuélveme arriba donde brilla la luz del sol. Usted no ve que cuando uno se mete bajo el árbol, lo que le está cayendo ahí es una sombra, ¿verdad? Pero entonces cuando uno está arriba, la luz de Dios, del sol, le viene directamente. ¿Dónde quiero llegar? Que llega un momento que el eclipse de Elías es tan terrible que ya no solamente se eclipsó el futuro, se eclipsaron los deseos de vivir. Hermano, sobre cualquier problema que tú tengas, cree que Dios te ha dado vida, y vida en abundancia.
Crees que no morirás, sino que vivirás para contar las obras de Jehová. Cuando le damos a Dios la gloria. Pero cuando uno está ahí como eclipsado, empezó a decirle: Señor, quítame la vida, es que yo no soy mejor que este y que aquel. Amén. Se le eclipsó. ¿Qué se le eclipsó a Elías? Se le eclipsó la autoestima, porque Dios no me llamó a mí a compararme con nadie, porque si Dios me llamó, sabía los problemas que yo tenía, pero Él sabía que yo no dependía de lo que yo soy, sino que cada día el sol de su gracia esté brillando sobre mí. Ay, cuánto le damos a Dios la gloria. Oye, yo no sé si usted está entendiendo esta palabra poderosa. A su nombre gloria. Es la gloria de Dios que brilla sobre ti. No eres tú, es la gracia de Dios. Por eso no deje de orar, aunque usted esté desanimado. Ahí, Señor, haz que brille tu luz. Señor, resplandece. Señor, reprende estos pensamientos negativos y Dios se los va a llevar. Oiga, cuánto le damos a Dios la adoración. Y el Espíritu de Dios vino, aleluya, lo fortaleció, le habló y le dijo: Elías, levántate, porque el largo camino te resta. Oiga, ¿cuántos creen que el largo camino le resta? A su nombre sea la gloria. Oiga, largo camino te resta. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? A pesar del diablo, largo camino te resta. A pesar de Jezabel, largo camino te resta. Oiga, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Ay, mi alma alaba a Dios en esta hora. Mi alma alaba a Dios en esta hora. El eclipse se fue, Elías se levantó, Dios le habló, salió de la cueva. Pero cuando uno está en el eclipse, está encerrado en la cueva, pero volvió a salir y volvió al monte. Y yo creo en el nombre de Jesús que con la ayuda de Dios tú vuelves arriba. Venga, cuando le damos a Dios la gloria, tú recuperas lo profético que Dios ha puesto sobre tu vida. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde? A su nombre gloria. El eclipse pasó y los problemas pasan, pero Dios nunca pasa. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Voy con el cuarto eclipse rápidamente. Este eclipse es un eclipse de soledad, de frustración. Y también es un tipo de eclipse que nos hace creer a nosotros que no vale la pena congregarse, ayunar, ser fiel, honrar a Dios. Se llama un eclipse de frustración. Cuando tú estás bajo ese eclipse, te parece que has estado perdiendo el tiempo en la iglesia, leyendo la palabra. Pero en Dios no hay tiempos perdidos, hay tiempos invertidos y tiempos ganados. Lo único que tú vas a hallar cuando Dios te llame será el tiempo que tú invertiste aquí en la tierra en el Señor. Es lo que cuenta. Tu tiempo en otras cosas no cuenta en el cielo. Es lo que se llama el tiempo útil. Lo que tú has vivido a la luz del sol de la presencia de Dios. Entonces vamos a ir al Salmo 73. Mi alma alaba el nombre de Jesús. Un eclipse de soledad, de confianza, de seguridad, que trajo como consecuencia una tremenda frustración. Y este hombre no era cualquiera, este hombre era un director de la adoración, de la alabanza, del coro, era Asaf. Salmo 73. Y vamos a leer el verso 2. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Léalo conmigo. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí quiero aclarar algo. El sol de los impíos, esta palabra me está viniendo de Dios. Cuando tú veas gente que esté como brillando mucho el sol sobre ellos, pero son mentirosos, son hechiceros, son ladrones, son tramposos, son brujos, quieren hacer daño, ten mucho cuidado, porque ese sol sí tiene fecha de caducidad.
Amén. Pero cuando tú veas a un hijo de Dios como que está pasando por una prueba, dale gloria a Dios, porque tarde o temprano brillará el sol. Dice que sol y escudo es Jehová. No le va a quitar el bien a los que caminan en integridad. Hay un falso sol de una falsa prosperidad sin Dios, que cuando se apague será una profunda oscuridad eterna en el infierno. Pero hay un sol que es el de los hijos de Dios, que nunca se apaga, que es eterno, que brillará por los siglos de los siglos. Amén. La palabra dice: tu sol nunca más se pondrá de noche. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y este hombre se puso a mirar el sol que calentaba a los impíos. Y a veces ese sol es tan engañoso, hermano, que él dice: la soberbia los corona. 7, los ojos se les hartan de gordura. 8, se mofan y hablan con maldad. 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. En el 13 dice, aquí vino el eclipse: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si yo dijera como ellos a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pero hasta que entrando en el santuario, aleluya. Oiga, cuando él tenía esa batalla en su mente, no la entendía, pero dijo: voy a ir al santuario. Por eso qué bueno que cuando tú te sientes desanimado, ven al santuario. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Ven a la casa de Dios, ven ahí, aleluya. Métete ahí en la oración, lee la palabra, a su nombre gloria, porque el sol de Dios va a brillar sobre ti. Aquí nos dice que cuando él pensó para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario comprendí. Hermano, cuando tú no entiendes algo fuera, Dios te lo va a hacer entender dentro. Oiga, ¿cuántos dicen amén y le dan la gloria a Dios? Lo que no se entiende desde fuera. A mí hay personas que me dicen: pero ¿cómo? Hay personas que son cristianas y tienen accidentes, tienen luchas con la familia. Amén, pero ¿eso qué es ser cristiano? Y yo le digo: sí, la diferencia es que el cristiano, cuando tiene una batalla en la tierra, levanta sus ojos al cielo. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Porque aquí este varón dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos? Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Oh, mira lo que dice. Léalo conmigo, por favor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Lea conmigo. En el verso 21: se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo, era como una bestia que no entendía. Con todo, yo siempre estuve contigo. Lo que está diciendo: estaba pasando por un desánimo, por un eclipse, pero yo me mantuve agarrado a tu mano. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Aleluya. Me mantuve, aleluya, estuve contigo. Porque el creyente no solo está con Dios en los momentos buenos, está con Dios en los momentos malos. Alma mía, alaba a Jehová en esta hora. Me has tomado de la mano derecha, me has guiado, aleluya. Oh, y entonces dice: mi alma te alaba, a su nombre sea la gloria. Mire lo que dice él. Gloria a Dios. Mire, dice, léalo conmigo, el 25: ¿a quién tengo yo en los cielos? Hermano, ¿usted tiene a alguien allá arriba fuera de Dios? ¿A quién tengo? Hay unos ahora que se creen dioses, pero no están por encima de Dios, y expulsan y echan personas, los ultrajan, pero ellos no están arriba. Todavía no conozco a un arrogante de eso que haya llegado allá donde está mi Dios, aleluya. Por eso él quitó la mirada de los arrogantes de la tierra y miró y dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿Cuántos creen que tienen a alguien allá arriba en el cielo? A Dios sea la gloria. Oiga, aunque no tiene nada en la nevera, pero ¿a quién tengo yo en los cielos? No tengo para pagar alquiler, pero hay alguien que tengo allá arriba. Tengo una batalla en la tierra, pero tengo algo en el cielo. Yo no estoy mal de la cabeza. Yo sé en quién he creído. Yo sé
sé a quién adoro, yo sé a quién oro. Oh alma mía, alaba a Jehová. Yo adoro a aquel que le aplastó la cabeza al enemigo en la cruz del Calvario y brilló en mi corazón y brilló en mi vida y me ha guiado. Oh, cuántos pueden darle a Dios la gloria. Y cuando no entiendo nada en mi carne, yo sé que en Él lo voy a entender, y lo que no entiendo hoy lo entenderé mañana. Oiga, cuánto le damos a Dios la gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Digo, y fuera de ti, hermano, no busque nada fuera de Dios. ¿Sabes qué hay fuera de Dios? La nada. La nada. Dice, y fuera de ti, ¿qué? Nada. Nada quiero en la tierra. ¿Cuánta gente se van a morir y como que el sol les brilló mucho? Como murió Steve Jobs, que dijo, tanto dinero que gané. Y he llegado a la conclusión que se puede escribir un mensaje igual con un bolígrafo de 10 céntimos que con un bolígrafo de 1.000.000. Puedes ver algo en un móvil sencillito que verlo en el iPod más caro. Puedes descansar, si tienes la conciencia en paz, hasta en el suelo, que dormirte en el mejor colchón que hay en la tierra. Porque la abundancia de los bienes de la persona no es lo que le brilla por fuera, es lo que está brillando dentro del corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo allá en el corazón brillando, hermano? ¿Cuántos lo tienen brillando? No se les ha apagado, a Dios sea la gloria, y está brillando y ardiendo, hermano. Qué tristeza cuando muchos cierren los ojos aquí y les brilló todo y caigan en las más profundas tinieblas y su alma se pierda y descienda a un abismo, hermano, a un túnel oscuro, y allá sí que no brilla el sol. A su nombre sea la alabanza y la adoración. Por eso usted, cuando esté pasando por un eclipse de desánimo, de tristeza, crea que los eclipses no son eternos, que tarde o temprano vuelve a brillar la luz del sol. Le hablo de 3 eclipses más y termino. Usted lo puede leer en la casa. Usted recuerda cuando murió Lázaro, vino un eclipse sobre esa familia. Si hubo un lugar donde había un sol de comunión que brillaba, era entre Jesús y esa familia de Betania, hermano. Cuando Jesús se sentía perseguido, Él sabía que allá en Betania tenían las puertas abiertas. Y cuando Él entraba, hermano, ese gozo que había ahí, María dejaba todos los quehaceres y se ponía al sol de la luz de la palabra. Amén. Y era una bendición. Pero un día sobre esa familia vino un eclipse. Se muere el hermano menor, Lázaro. Y aquello fue tan fuerte que ellas, cuando empezó el eclipse, llamaron a Jesús, pero el Señor no vino. Amén. Y fueron 4 días de oscuridad, de muerte. Lázaro fue enterrado. Ellas ya se habían despedido de él, pero al 4.º día, porque el número 4 es el número de las cosas humanas, brilló la luz del sol. Y entonces le dijeron: el maestro está aquí. ¿Qué había dicho ella? Si tú hubieras estado aquí. Pero ahora le dicen: el maestro está aquí. Y yo te digo en esta tarde, aunque tú no lo creas, Dios está contigo. Dios está ahí donde tú estás, peleando batallas, luchando. Amén. Ahí está el Señor contigo. A su nombre sea la gloria y la adoración. Amén. Y nos toca a nosotros confiar, creer en Él. Después de esos días de batallas, de conflictos,
volvió a brillar la luz del sol. Amén. Lázaro, ¿cuántos días se pasó Lázaro sin ver la luz del sol? En una tumba, varios días, quizás 2 días. Amén. Pero cuando el Señor se paró frente a la tumba de Lázaro, volvió a brillar la luz del sol. Amén. Hermano, cuando nos llegue a nosotros la hora y tengamos que ir a la tumba y morir, Jesús se parará delante de la tumba de cada hijo de Dios y volverá a brillar para siempre la luz del sol. Amén. Y nos sentaremos con Él a la mesa como Lázaro por la eternidad de las eternidades, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de cada uno de nosotros. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando venga un eclipse, un problema, una lucha, una batalla, pedirle a Dios que nos dé las fuerzas, pedirle a Dios que no permita que nuestra fe se nuble, pedirle a Dios que el Espíritu Santo sea el que tome el control y la autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros, y que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Y vamos a terminar en Lucas, el capítulo 24. Lucas capítulo 24. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti. Lucas capítulo 24. El poder en el nombre maravilloso de Jesús. Estamos hablando de eclipses. A veces hay eclipses sobre la presencia de Dios en nuestra vida, eclipses de amor, de motivación. Y a veces también viene un eclipse, como le pasó a estos discípulos que vemos aquí en Lucas capítulo 24. Amén. A su nombre sea la gloria. Los que han leído la palabra saben que cuando las mujeres llegaron a la tumba, todavía el sol no había brillado, y ellas trajeron unas especies aromáticas para ungir a Jesús. Pero cuando llegaron, brilló el sol, porque se dieron cuenta que ya Jesús había resucitado. Para ellas ya había brillado el sol, pero para 2 de los componentes de los seguidores de Cristo, todavía estaban bajo los efectos de un eclipse. Fue terrible el ver a Jesús morir en la cruz, el ver a Jesús 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y miren la palabra en Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. En Marcos dice siendo aún oscuro, y hallaron removida la piedra, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ya Cristo había resucitado. Entonces ellas vinieron y dieron testimonio de su experiencia. Pero miren lo que dice en Lucas 24, 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. Hermanos, a ellos también se les había apagado el sol de la esperanza. Tienen un eclipse que ellos ya, para ellos el día que Jesús fue enterrado, toda su fe fue enterrada también. ¿Y dónde estaban ellos? En Jerusalén, que les había dicho el Señor que esperaran allá en Jerusalén. Pero ahora ellos, ¿dónde se van? A Emaús. Cuando a uno se le apaga el sol y uno está bajo los efectos de un eclipse, uno se desubica del lugar donde Dios lo quiere. En vez de quedarse ahí en Jerusalén, se va hacia atrás, hacia el pasado. Pero no solo eso, dice la palabra, iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido.
Y el verso 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Miren, la palabra dice que donde hay dos o tres, Él está en medio de ellos. Y a veces como que vamos hacia atrás, pero hay un Dios que se acerca para que volvamos y caminemos hacia adelante. Amén. Estaban desanimados, querían volver atrás, habían tirado la toalla. Y en el verso 6 dice que el Señor se les acercó en el 15. Pero ¿qué dice el 16? Ustedes recuerdan un momento cómo yo empecé predicando esta tarde, que cuando Jesús se fue al cielo, ¿qué pasó? Que una nube les nubló. ¿Y qué dice aquí en el versículo 16? Que Jesús se acercó en el 15 y caminaba con ellos. Oiga bien, Jesús se acercó, caminaba con ellos. Pero ¿qué dice el 16? Mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados, o sea, nublados. Había un eclipse ahí. A veces no es que Dios te haya abandonado o me haya abandonado, es que estamos pasando por un proceso que nos impide ver el brillo de la presencia de Dios. No obstante, cuando ellos, aunque no lo veían, el Señor empezó a hablarles y a ministrarles. Les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero? O sea, llamó al Señor forastero. Pero cuando uno se queda nublado, ve a Dios como un forastero, hermano, aunque esté a su lado, como un extraño. Entonces Él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos empezaron a hablarle como los gobernantes y los principales, aleluya, sentenciaron a muerte a Jesús, le crucificaron. Amén. Y en el 22 también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles. Hermano, cuando uno se queda, hermano, bajo un eclipse de desánimo y tira la toalla, aunque los demás den testimonios de victoria, uno hasta ni los cree. Amén. Y entonces, cuando ellos dijeron eso, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario, verso 26, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo con los profetas, le declararon lo que las escrituras decían de él. Leía acerca de un principio hebreo, y es que cuando ellos van a cazar y llevan un perro cazador y el perro pierde la huella, tiene que empezar a volver atrás para volver a tomarla. Hay momentos, aleluya, que uno tiene que volver a la palabra para que la luz del sol le vuelva a brillar. Yo le doy la gloria a Dios, porque desde que esta Biblia, la palabra de Dios, cayó en mi vida, este libro me ha iluminado, este libro me ha guiado. A su nombre sea la gloria. Puedo decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oiga, cuánto le damos a Dios honra y alabanza. Y empezó a darle la palabra, y cuando le dio la palabra, como que empezó otra vez a brillar la luz del sol. Y yo tengo la esperanza que si en esta tarde usted entró nublado, salga creyendo que Dios le va a bendecir. Cuando le damos a Dios la gloria. Si usted entró aquí, aleluya, muerto, reciba luz de vida, reciba luz de adoración, reciba luz de ánimo, reciba luz, aleluya, de consuelo, reciba luz de victoria. Oiga, cuánto le damos a Dios la gloria. Si usted vino aquí pensando que todo está perdido, el Señor le dice: no, el sol, aleluya, mi sol volverá a brillar sobre ti. Oiga, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Hay un eclipse sobre tu vida, pero no será para siempre, porque Jesús venció todo eclipse en la cruz del Calvario. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Y pisoteando a los principados, los quebrantó y los derrotó en la cruz del Calvario. Sol y escudo
es Jehová, aleluya, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que caminan en integridad. Siga fiel, siga adorando a Dios, siga peleando la batalla y crea que esto pasará. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Y cuando esto pase, cuando pasó el momento, cuando pasó ese momento, ellos, aleluya, dijeron: hasta aquí llegamos, ya hemos retrocedido lo suficiente. Y llegaron a Emaús y el Señor iba con ellos, porque aunque el diablo quiera, aleluya, hacerte caer, Dios no te va a dejar. Y aunque estés débil, Dios no te va a soltar. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Y aunque el enemigo crea que va a perder a uno que Dios lo iluminó, no, el Señor pelea por sus ovejitas hasta el final. Yo no sé cuántos pueden darle a Dios la gloria. Y llegó allí y le dijeron: quédate con nosotros, porque se hace oscuro en esta tarde. Hermano, tengo que decirle, este mundo no va a mejorar sin Cristo. Esto va a ir de mal en peor. Hay una maldad como nunca se ha visto. Hay algo terrible se está moviendo, pero para la iglesia verdadera, para los que aman al Señor, aleluya, para vosotros, mis amados, brillará el sol. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Brillará el sol y verás la salida y verás la luz, y Jehová te guiará, te alumbrará y te guardará. Las tinieblas no tienen poder sobre ti. Oh, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Porque tú has creído en aquel que nunca se apaga y brilla por los siglos de los siglos. Oh, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Oh, Él está aquí brillando por la palabra en esta tarde. Crea que Dios no lo va a dejar y que esto es temporal. Siga ahí firme. Cuando el Señor les ministró, ellos en esa misma hora oscura volvieron a Jerusalén. En esta tarde vuelve a Jerusalén. En esta tarde cobra fuerzas. En esta tarde ponte en pie y cobra ánimo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? En esta tarde créele a Dios, aleluya. Y cree que aunque algo haya podido tratar de apagar su fe, su Dios es mucho mayor que esa oscuridad. Que Dios bendiga a sus hijos. Que Dios bendiga su casa. Que Dios brille sobre tu vida. Que Dios brille sobre tu familia. Que Dios siga brillando y que te podamos ver aquí perseverando. Cuando le damos a Dios la gloria. Que Dios siga brillando en tu esperanza y que puedas decirle: Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. La Biblia habla de Jacob, que después de una gran lucha, aunque cojeaba, le salió el sol. Y el sol volverá a brillar para ti. Ponte en pie en esta tarde. Aleluya. Levanta tus manos, tu corazón. Hoy yo creo que el Señor te ha hablado en esta tarde. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Dios amado, recibe la gloria, abra sus labios y ore a Dios. Dígale: Señor, ábreme el entendimiento para no caer en la oscuridad. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que no se apague el sol de tu gracia sobre mí. Que no se apague tu misericordia. Que no se apague tu amor. Que no se apague tu presencia en mi vida. Sigue brillando sobre mi mente, Padre. Sigue brillando sobre mi corazón. Sigue brillando sobre cada mano. Sigue brillando sobre estas vidas que llevan años en medio de batalla, pero ellos están aquí en esta tarde. Sigue brillando revelación y sabiduría. Sigue brillando con dirección sobre ellos. Sigue brillando con fuego. Sigue brillando con calor espiritual. Sigue brillando con ciencia y revelación. Sigue alumbrando sus pasos y guiándoles en el camino eterno, y que todo plan del enemigo sea quebrado. Ponemos la vida de cada uno de ellos en tus manos. Ponemos el esposo de nuestra hermana, aleluya, en tus manos.
para que tú la guardes, aleluya. Ponemos su padre allá en Ecuador para que extiendas tu mano sanadora sobre él. Reprendo todo poder de las tinieblas. Guarda su vida, guarda su casa, guarda el corazón de ella, guarda a cada hermano, guarda su familia, Dios. Guarda su economía, que brille el sol también en el área económica, y que tú suplas, que tú proveas. Guarda, Señor, nuestro corazón, que las tinieblas no tengan parte ni suerte con nosotros. Guarda, Señor, todo nuestro ser. Te pedimos, Dios, que traigas claridad, que te lleves toda tiniebla, toda sombra, toda oscuridad. Los hermanos que en esta tarde no han podido estar, glorifícate en la vida de ellos. Pongo la vida de Gastón en tus manos. Pongo la vida de nuestra hermana Rosy, el hermano Harold, de Pau, de la hermana Regla, de mi hermana Marisa, de cada uno de los miembros de este cuerpo y de aquellos que te sirven. Hermana Sandra, el hermano Ricardo, Juan Miguel, Camila, Dios, guárdalos, Señor. Guárdalos a cada uno de ellos. Sigue brillando sobre la vida de mi hermana Vilma, Padre. Sigue brillando, Señor, sobre este pueblo. Y que no se apague, Señor, sobre Ana. Brilla, Espíritu Santo. Brilla, Espíritu Santo. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, oh Dios. Admirable, aleluya. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, oh Dios. Adore a Dios. Admirable consejero. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Príncipe de paz.